Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es para mí un placer en esta noche poder compartir la palabra del Señor, pero como es de costumbre, no quiero iniciar sin antes encomendar este pequeño tiempo a Dios. Padre que estás en el cielo, alabado, exaltado y glorificado sea tu nombre por siempre y para siempre. Gracias, Señor, te doy por el sacrificio de Jesucristo, tu único Hijo, sacrificio el cual nos habilita a nosotros poder acercarnos a ti, sacrificio que también me habilita a mí poder compartir y hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por tanto amor inmerecido. Gracias, Señor, por esta pequeña oportunidad. Padre, te pido que este mensaje llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos y que el Santo Espíritu de Dios les hable a través de esta pequeña reflexión. Sea yo solo un instrumento para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he titulado a este mensaje, ¿es necesario despreciar? En el año 700 a.C., existió un rey llamado Sennacherib. Sennacherib fue un rey muy poderoso, rey de los asirios, hijo de Sargón II. Era un rey muy despiadado, muy malo, muy altivo, muy soberbio, que aplastaba, aniquilaba y tomaba ciudades enteras para poder anexarlas al imperio asirio. Entre tantas ciudades que cayeron en sus manos estuvo el reino del norte, conocido como Israel. Quiero que usted recuerde que el reino de Israel se componía por 12 tribus, pero después de la muerte de Salomón, este reino terminó dividido en dos. 10 tribus, las cuales conformaron el reino del norte y que se conocía con el nombre también de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, conformado por las tribus restantes, llamado Judá, cuya capital era Jerusalén. El reino del norte había caído tras el asedio asirio. La historia cuenta que fue pero tan triste aquel momento en el cual cayó Samaria, capital del reino del norte. Los historiadores dicen que los asirios eran realmente despiadados conforme a sus prácticas bélicas. No solo mataban y aniquilaban, sino que hacían cosas aberrantes con las personas que estaban en aquellas ciudades que llevaban cautivas. Quiero mencionar algunas de ellas porque quizás muchas de sus prácticas, con tan solo mencionarlas, nos parecerían aberrantes. Mataban hombres, violaban mujeres, degollaban y decapitaban niños, por mencionar las cosas que hasta cierto punto podemos entender. Pero no me quiero alargar en qué otro tipo de cosas ellos hacían porque realmente no viene al caso. Simplemente resumiré y diré que hacían cosas totalmente aberrantes en cada uno de los pueblos a los cuales ellos llegaban. Es por eso que eran muy temidos en aquella época. El reino del norte, las 10 tribus fueron llevadas a cautividad y déjame decirle algo, nunca más volvieron hasta el día de hoy. ¿Por qué ellos fueron llevados? ¿Es que acaso Dios se olvidó de las 10 tribus del norte? Y déjeme decirle, no, la palabra dice en el libro segundo de Reyes que fue el reino del norte, Israel, quien se olvidó de su Dios. Despreció a su Dios. El reino del norte despreció al Dios todopoderoso y soberano, el cual en algún momento estuvo con ellos. Terminó prácticamente de alejarse por decisión de estas personas que lideraban el reino del norte. Y como resultado, el rey Sennacherib tomó posesión, sitió Samaria y la destruyó. Una suerte similar
se veía venir en el reino del sur, el reino de Judá, en el cual reinaba el rey Ezequías, un rey que registra la escritura, que era un hombre que hacía lo correcto delante de los ojos de Dios. Figúrese que la Biblia, cada vez que ha de describir a un rey, describe estos atributos. Era un hombre que hacía lo correcto delante de los ojos de Dios. Este rey Ezequías era un rey entregado hacia Dios. Era un rey que había eliminado lugares altos, es decir, lugares donde se practicaban ritos satánicos, ritos místicos, ritos paganos, hasta cierto punto, si lo quiere nombrar así. En las tierras de Judá purificó el templo, que había sido llenado de ídolos, de dioses extranjeros. Realmente Ezequías era un hombre conforme al corazón de Dios también, podríamos decir, aunque ese título estaba reservado para David. Pero para mí también era un hombre conforme al corazón de Dios porque hacía las cosas correctas. Un hombre conforme al corazón de Dios es todo aquel hombre que hace las cosas conforme a su palabra. No es un hombre perfecto, pero es un hombre que siempre hará lo correcto y lo justo delante de los ojos del Señor. Este rey gobernaba Judá y veía el peligro inminente. El peligro inminente. ¿De qué? De que el rey Sennacherib y todo su ejército sitiara Jerusalén. Y de hecho, la historia cuenta a través de la Biblia y fuentes extrabíblicas que Sennacherib comenzó a tomar ciudades tras ciudades hasta llegar a sitiar Jerusalén. Póngase en los zapatos de Ezequías. En sus decisiones estaba la vida de las personas que habitaban Jerusalén. Muchas de estas personas, y aún sus más serviciales y fieles consejeros, le decían a Ezequías: paga tributo a Sennacherib, rey de los asirios, para que nos deje en paz. Dale oro, dale plata, dale todo lo que él pide. La Biblia registra que Ezequías hizo esto. Mandó a traer oro y plata que fue enviado al rey Sennacherib, pero Sennacherib, y como se suele decir, ¿qué se podía esperar de ese tipo de personas? No cumplió su palabra. No obstante, ensoberbecido por el poder que tenía, fue tras Jerusalén. Ya no quedaba otra opción. Ya no había otra opción para Jerusalén más que ser sitiada y hollada y descuartizada, como ocurrió con el reino del norte. Prácticamente no había esperanza. Prácticamente no había solución. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así en su vida? No obstante, el rey Ezequías hizo lo correcto. ¿Y saben qué es lo correcto cuando hay momentos adversos y circunstancias difíciles? Doblar rodillas, llorar. Doblar rodillas, llorar a Dios y pedir ayuda del Todopoderoso. Pero no solo usted debe de hacer esto en momentos difíciles. Recuerde que Sennacherib era el hombre que hacía también lo correcto delante de los ojos de Dios. Pero antes de continuar, quisiera leer la oración que él hizo a Dios en tan grande angustia de saber que los asirios estaban rodeando Jerusalén y muy pronto iban a tomar y a destruir todo el reino, el templo. Las personas, las mujeres, los niños, los hombres de aquella ciudad estaban temerosos y en la mano de Ezequías estaba la decisión de si abrir las puertas de Jerusalén y apreciar a Sennacherib o cerrar las puertas de Jerusalén y despreciar a Sennacherib. Dice Segunda de Reyes, capítulo 20, versos del 14 al 19.
Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. ¿Qué embajadores? Embajadores que había enviado Sennacherib a decirle a Ezequías todo lo que él tenía que hacer para que los asirios no hagan nada con Jerusalén. Pero entre nos sabemos que todo eso era mentira. Ya Ezequías había dado oro y plata, pero los asirios no habían cumplido su palabra. ¿Qué podías esperar de una persona que te traicionó una vez? ¿Confianza? No lo creo. Esta era la encrucijada en la que estaba el rey Ezequías. Y él tenía esas cartas con todos los requerimientos que tenía que cumplir. Pero sí sabía que los cumplía aún así. El pueblo iba a ser destruido en manos de aquel rey tan despiadado, Sennacherib. Pero Ezequías hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. No solo en ese momento, sino desde antes. Y fue hacia donde estaba Dios, porque solo si hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios nos podemos acercar confiadamente en el momento angustiante de nuestras vidas. Y Ezequías va hacia el templo con estas cartas en sus manos que los asirios le habían dicho que tenía que cumplir. Y después que las hubo leído, creo yo, su corazón se puso muy angustioso y subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová, es decir, las puso delante del templo y oró, es decir, Ezequías habló con Dios y dijo delante de Dios: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido naciones y sus tierras, y echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías, en esta pequeña oración que registra este libro de Reyes, derrama su corazón angustiado delante del Señor, diciéndole: Padre, no tengo otra opción como rey. ¿Qué puedo esperar? Estoy sitiado por los asirios. Mi ejército no es tan fuerte como el de ellos. Ellos son alrededor de 185,000. Y no son solo soldados, tienen asedios, tienen arietes. Están más equipados que yo. He visto a las ciudades, mi Señor, caer una tras otra. Las he visto sitiadas, destruidas. He visto a las mujeres violadas, a los hombres degollados, a los niños cautivos. Señor, ayúdame, decía Ezequías. ¿Qué voy a hacer? Y acá en mis manos tengo las cartas que los mensajeros de Sennacherib me han dado, con todas las condiciones que tengo que cumplir para ser libre de su mano. Pero Señor, ¿qué hago? No obstante, hace un tiempo atrás envió oro y plata como él lo requería para ver si de una forma diplomática, como un rey, pude haber solucionado este problema, pero él no cumplió su palabra. ¿Qué puedo esperar de un hombre que me ha traicionado? Señor, acudo a ti. Señor, acudo a ti, decía Ezequías. Acudo a ti y te ruego, sálvanos de su mano, para que sepan que tú eres el verdadero Dios, porque las otras naciones cayeron y tenían dioses. Aún Israel, el reino del norte, tenía sus dioses. Dioses hechos de piedra, oro, plata, que no servían para nada, que no veían, ni olían, ni sentían. Y por eso cayeron, porque no confiaron en el Dios verdadero. Pero yo sé, Padre, que confío en el Dios verdadero, decía Ezequías.
Yo sé que tú eres el Dios verdadero. Tú te sientas al lado de querubines. Señor, tú moras con los querubines. Tú eres el Dios verdadero y Sennacherib blasfema de ti. Sennacherib se ensoberbece, Señor. Ayúdanos. Salva a mi pueblo. Qué hermosa oración, mis hermanos, la de Ezequías. Para aquel entonces el profeta Isaías estaba en Jerusalén. Y el profeta Isaías era el vocero de Dios en ese momento. Ezequías mandó a su séquito para recibir respuestas de la oración que había hecho Ezequías en tanta angustia. Y la recibió. Qué gratificante es escuchar buenas palabras del verdadero profeta de Dios. Porque si Dios dice sí, es sí, mis hermanos. Y si Dios dice no, es no. Y del profeta Isaías escuchó un sí, Ezequías. Intervendré, intervendré y salvaré a Jerusalén. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Ezequías despreció las cosas correctas, despreció a los ídolos, despreció los lugares altos, despreció las propuestas de Sennacherib en el último momento, en la angustia. Sí, quizás cometió un error enviando oro y plata antes, porque políticamente, bueno, era un rey, era un hombre. Pero al fin y al cabo despreció todo lo que Sennacherib estaba condicionando para hacer libre a Jerusalén. Despreció antes de todo esto las cosas heredadas de los malos reyes que juzgaron y legislaron sobre Judá. Y la palabra fue dulce. Y solo quiero centrarme en el verso 21 del mismo libro y capítulo que cité al inicio. Esta es la palabra de Jehová que ha pronunciado acerca de Sennacherib. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia. Te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Hermanos, solo si aprendemos a despreciar y a menospreciar las cosas correctas, que las sintetizaré en una sola palabra, el pecado, si aprendemos a menospreciar las propuestas de los Sennacherib de nuestra vida, porque sí, en nuestra vida hay Sennacheribs, el Sennacherib del placer, el Sennacherib de la escasez, el Sennacherib de la ira, de la contienda, el Sennacherib del rencor, el Sennacherib de los malos pensamientos, el Sennacherib de las borracheras, el Sennacherib del placer carnal, que nos asedian como asediaron a Ezequías, y en ocasiones uno se siente asediado y dice no puedo más, todo esto es muy difícil si tú haces lo correcto delante de Dios y menosprecias las cosas correctas. No solo en aquel momento de la angustia, sino lo has venido haciendo siempre, créanme, el Señor dará un sí, te ayudaré. Pero no quiero terminar este mensaje sin también mostrarles la otra cara de la moneda. El reino del norte despreció a Dios, despreció lo que no debía despreciar y cayó en manos de Sennacherib y fue destruido. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál de los dos reinos eres tú? ¿Tienes en tu corazón gobernando a un Ezequías? ¿O tienes en tu corazón gobernando a un rey de Israel en las tierras del norte? Te pregunto, ¿vas a menospreciar a Dios y a apreciar a Sennacherib? ¿O habrás de apreciar a Dios y menospreciar a Sennacherib? Piénsalo. Dios ama lo que es de Él y no hay mejor lugar que estar en esta tierra
que en sus manos. Que el Señor te bendiga y conmigo será hasta otra oportunidad. Amén.